Saludos Indonesia. Hace mucho que no hago un video de estos, pero tengo unas cosas en mi corazón que quisiera compartir. Y para empezar, quiero contar una historia. Una vez hace, no sé, unos 5 o 6 años estuve en China visitando a una pareja en una ciudad que estaban tratando de empezar una iglesia ahí. Estaban muy aislados, estaban sintiéndose muy solos. Y la esposa era más como evangelista que el Señor. Ella tenía más dones así como compartir y todo, y su esposo no tanto, pero también estaba ahí como que quería hacer algo para el Señor, pero se sentían muy débiles y no sabían qué hacer. Entonces ellos encontraron en el internet unas enseñanzas de una iglesia calvinista y de ahí empezaron a meterse en el calvinismo. Yo recuerdo, pasamos como 2 días con ellos. Yo en ese entonces no sabía mucho del calvinismo ni nada, pero sentí algo y lo repetí mucho con él, con esta pareja. Pero al final de cuentas no creo que lo aceptaron, pero bueno, eso es cosa de ellos. Pero la cosa que yo seguía repitiendo fue esto: la respuesta para tu vida no es el calvinismo. Mira, su problema o su situación era más bien una crisis espiritual. Ellos tenían varios problemas en su ministerio, y personales y espirituales, que un sistema de teología de calvinismo no podía satisfacer. Pero como no tenían nada más que comer, entonces comían lo que se encontraban. Y en ese tiempo fue un sistema de teología. Ahora no sé cómo están, no sé cómo les fue con todo eso, pero estoy más seguro que nunca que para muchos el día de hoy, porque hay muchos que se están despertando y se están dando cuenta, mira, estamos en un sistema mal, estamos en una iglesia donde no hay evangelio verdadero, o no hay un evangelio puro, o no hay una doctrina sana, o no es bíblico, o no sé, o hay cosas raras, o sea, especialmente en algunas iglesias carismáticas o pentecostales, hay excesos, hay abusos, hay cosas no bíblicas. Pero ¿por qué? Y cuando la gente se da cuenta de esto, van buscando respuestas, y eso es muy bien. Tenemos que buscar respuestas. El Señor nos despierta para que busquemos más de Él. Pero he visto un error. Yo creo que es un error. No estoy en contra del calvinismo. De hecho, hasta el día de hoy, la mayoría de los libros que yo leo son por escritores calvinistas. O sea, yo no tengo nada en contra. Yo hasta leo de Juan Calvin, hasta los puritanos, gente como Spurgeon. Hay un montón de calvinistas. Estoy muy de acuerdo con mucho de lo que enseñan, pero no todo. Yo tengo mi propia perspectiva que yo, después de leer la Biblia, después de estudiar, después de buscar a Dios, o sea, yo no puedo nada más aceptarlo porque ellos lo dicen, ¿verdad? Tenemos que comprobar todo con la palabra de Dios. Y al final de cuentas, lo que uno se necesita no es un sistema teológico. No estoy diciendo que eso esté mal, no está mal, pero no es la respuesta. Ahora, estas personas que se están despertando dentro de estas iglesias pentecostales o carismáticas, donde se dan cuenta, aquí no hay evangelio. Muy bien, eso es de Dios. Dios te despertó. ¿Para qué? Para que busques el evangelio verdadero. Pero lo que quiero decir es esto: el evangelio verdadero no necesariamente está en la iglesia calvinista. O sea, de hecho, en muchos casos el día de hoy, en la mayoría de los casos, de hecho, yo hasta diría que el evangelio puro se ha mantenido más en las iglesias reformadas. Eso es una verdad. Eso es la verdad. Pero eso no es decir que porque el evangelio se ha conservado ahí mejor que en las otras, entonces todo lo que ellos creen es verdad. Mira, un ejemplo que en la historia, la iglesia católica preservaba muchos escritos del Nuevo Testamento. Eran católicos, herejes, sin Dios. Pero el Señor los usó para preservar, para mantener algunos escritos del Nuevo Testamento. Mira, obviamente los calvinistas, no los estoy comparando con los romanos católicos. Obviamente estos son herejes y estos son hermanos, pero solamente estoy diciendo que tu postura teológica o tu sistema de teología no necesariamente todo está bien para que Dios te use.
¿verdad? Entonces Dios está usando a calvinistas, pero también a arminios. En la historia de la iglesia han habido de los dos lados hombres grandemente usados por Dios. Juan Wesley fue arminio, pero fue usado grandemente por Dios. George Whitefield fue calvinista y fue usado grandemente por Dios durante el mismo tiempo. Así es que vemos que hombres marcados por el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, con la palabra verdadera de Dios, pero con posturas teológicas diferentes. Mira, esto ha seguido hasta el día de hoy. Hay hombres en tiempos más recientes como Tozer, como que era más que nada era arminio. Otros hombres como el Martin Lloyd Jones, que era calvinista, usado grandemente por Dios. En gente como Leonard Ravenhill, que no era calvinista, pero el Señor, la mano de Dios estaba sobre él. Así es que no es cuestión de su sistema de teología. Eso lo hemos visto. Ahora tenemos que evitar el peligro de enfatizar demasiado los sistemas de teología. Hay gente que tienen necesidades, tienen un deseo de buscar, y lo que nosotros hacemos muchas veces, lo ves con las mujeres cuando si fueron divorciadas o en una relación y rompieron en la relación, tienen una tendencia de querer inmediatamente encontrar a otro hombre. Y en estos casos, especialmente cuando las mujeres han sido rechazadas, solamente lo uso como por un ejemplo, pero después quieren buscar a alguien o a algo, y en muchos casos cometen errores grandes porque no están en su sano juicio, no están en una mente sana. Entonces van con hombres hasta peores que el primero. Y eso a veces pasa en estos movimientos, gente que eran súper carismáticos o pentecostales o hasta en esas locuras. No estoy diciendo que todos los carismáticos ni todos los pentecostales son locos, no. Pero estoy diciendo que en esos movimientos hay muchos abusos, hay muchas cosas exageradas. Y en muchos casos no hay un evangelio verdadero. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, van a otra postura extremista. Van a una iglesia totalmente calvinista, cesacionista, que no creen los dones, no creen nada, hasta nada sobrenatural. Y eso es otra postura, que más que nada se ve el día de hoy. Porque los calvinistas de antes, o más bien los cesacionistas de antes, ellos creían en el poder de Dios. Aunque no creían en los dones, así como los carismáticos, pero ellos creían en el poder de Dios. Ellos experimentaban al poder de Dios. Y ahora muchos de los reformados, ellos no creen en el poder de Dios. Ellos han echado todo por fuera. Y el enfoque es más bien como un enfoque intelectual. Obviamente no todos hay de todo, ¿no? Pero es una tendencia. Ahora, estoy hablando de que no es necesario, si sales de una locura, no es necesario irte con los calvinistas. Mira, si tú has estudiado, si tú estás convencido de alguna manera que el calvinismo es la verdad, muy bien por ti, no hay nada, no pasa nada. Pero cuando eso viene a ser el enfoque o la respuesta, ahora ya estás en problemas, porque estás enfatizando, estás poniendo tu esperanza en algo que no es. Un sistema teológico no te va a salvar. El Señor Jesús te va a salvar. Es su sangre que te va a salvar. El Espíritu de Dios es el que te va a guiar. No es una iglesia, o sea, una denominación o un movimiento. No. Y aunque sí es bueno pertenecer a esas cosas, es bueno tener una iglesia, una cobertura. Muy bien. Gloria a Dios. Pero eso no es Dios. Eso no puede convertirse en tu Dios. No puede convertirse en tu Salvador. Tienes que conocer a Cristo, tenemos que conocer a la verdad. Ahora, es lo mismo con la cuestión de los dones, porque como hemos visto tantos abusos y tantas locuras, en muchos casos la gente
corre a otra postura extremista donde no creen en los dones, no creen en nada sobrenatural y quieren creer que todo es cuestión de una teología o lo que sea. No. Aunque seas cesacionista, si no tienes el poder de Dios, tu vida va a ser inútil. Así es que tenemos que tener el poder de Dios. Y no podemos ir de una postura extremista a otra. Y es más, de hecho, hablando bíblicamente, la Biblia no enseña la postura cesacionista. Simplemente no está ahí. Si tú quieres forzar esta escritura con esa otra, pues sí, lo puedes hacer, pero al final de cuentas lo estás forzando. No está ahí, simplemente no está ahí. Si quieres hablar de una perspectiva histórica, ok, bien, tienes más de un argumento ahí, porque sí, gradualmente en la historia de la iglesia los dones iban, disminuyéndose. Pero al final de cuentas, no así como dicen los que son de los cesacionistas. Es que realmente ahí no hay argumento. O sea, no lo puedes comprobar con la Biblia, menos con la historia, de hecho. Pero bueno, de todos modos, lo que yo quiero decir es que puede ser que aunque hay abusos en los carismáticos y con los pentecostales, que no necesariamente significa que no hay dones. Puede ser. Puede ser. Claro que sí. Claro que sí. El hecho de que hay un espíritu falso no significa que no hay un espíritu verdadero, porque sí hay. Hay un espíritu santo, verdadero, de poder, con dones y con cosas sobrenaturales que debemos siempre estar buscando con una mentalidad bíblica, con una perspectiva centrado en el Evangelio, no como antes en el misticismo. Es una gran diferencia. Pero lo que pasa es que en muchos casos la gente, porque hay muchas cosas que experimentan en esos movimientos y luego lo quieren tirar todo. Pero no puedes hacer eso, porque cuando tú vuelvas, antes de que había pentecostales, antes de que habían estos carismáticos, yo estoy hablando de hace 100 años o más que 100 años, ellos buscaban a Dios con fervor, con emoción, con celo, caminaban por fe. Eso no es cosa de los locos pentecostales, eso es cosa de los cristianos verdaderos. No vayas a equivocar ahí. No vayas a equivocar ahí. Es muy importante este punto. Cuando tú, si no has tenido el tiempo, yo te recomiendo, antes de que tomes una postura, regresa a la historia y ve y lee los libros. Lee los diarios de David Brainerd. Lee los diarios de Juan Wesley o hasta George Whitefield, si los puedes conseguir. De los moveros del Espíritu Santo antes del pentecostalismo, antes de las iglesias carismáticas. Y vas a ver que hay muchas cosas, de hecho, algunas cosas que están en las iglesias pentecostales y carismáticas ahora, que ya estaban en las iglesias y los movimientos de avivamiento. Y estoy hablando de cosas buenas. Así sí me explico. Yo no creo en esos movimientos como Betel, con todo el misticismo y hasta yo diría hasta demonios ahí y todo como una porquería. Yo no creo en eso, pero tampoco no me atrevo a rechazar a la obra verdadera del Espíritu Santo. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sensibles, tenemos que tener discernimiento, pero no vayas a apagar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún es real y aún nos toca, aún nos conmueve, aún habla con tu corazón, aún te guía, aún te quiere guiar sobrenaturalmente. Eso es algo que siempre ha existido desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy en la gente que verdaderamente caminan con Dios. No vayas a perder lo que Dios te ha dado. Sí, yo sé que hay muchas cosas raras, muchas cosas locas. Yo sé que no había una enseñanza balanceada o bíblica. En muchos casos no hay evangelio ahí, lo sé. Pero al mismo tiempo hay algunas cosas ahí, por lo menos unas actitudes,
muy buenas. La manera en que enfatizan la oración y la vida devocional, eso es muy, muy bien. Muchas veces en las iglesias pentecostales y carismáticas, y que no se encuentra así en las otras iglesias, especialmente en algunas iglesias reformadas. Simplemente no es así. Son muy cerebrales, son muy intelectuales. Eso es una realidad. Así es que si tú vas de esto a eso, estás equivocado. Fuiste de un error a otro. Por favor, no vayas a cometer este error. Hay un camino estrecho, pero es un camino verdadero. Es un camino tal vez estrecho, pero es un camino firme. Es un camino donde tal vez no hay pocos que caminen en sí, pero porque la mayoría de la gente le gustan las posturas extremistas, pero no es necesario. La verdad es Cristo, su Espíritu, su salvación. Eso se puede encontrar con los metodistas o con los pentecostales si ellos tienen el evangelio verdadero. ¿Sí me explico? Así es que yo quiero animarte a que no vayas nada más por necesidad a otra postura, otra forma de pensar. Eso, si el Señor te guía ahí, ok, está bien. Poco por poco, si tú vas y eso es tu camino, ok, está bien. Pero no estoy hablando a eso, más bien a una necesidad en el corazón de la gente, donde quieren saber esto y lo otro, y quién sabe qué tengo que tener una perspectiva totalmente correcta. Mira, ¿ya entendiste totalmente la Trinidad? ¿Hasta cuándo vas a poder entender totalmente la Trinidad? Pero aún así sigues sirviendo a Dios, sigues alabando a Dios, sigues siendo usado por Dios. Así es que si no entiendes todos los misterios de la salvación, de la predestinación, de cómo es que el hombre sea despertado para responder al Evangelio, si no puedes entender totalmente a la soberanía de Dios, ¿a poco eso significa que no puedes ser buen cristiano? La historia comprueba lo opuesto. Así es que no estoy en contra de que llegues a tus propias conclusiones, muy bien, pero eso no es mucho. Eso es lo que quiero decir. Eso no es mucho. Eso es muy poco. Lo mucho es esto. Porque yo he conocido a muchos de los reformados que son muy inteligentes, que entienden muy bien a la Biblia, pero la verdad, la mera verdad, faltan mucho en el área de la espiritualidad, de una sensibilidad a Dios, de una búsqueda a la santidad. Obviamente no es todo, solamente estoy hablando de tendencias. Yo sé que hay muchos calvinistas súper buenos y todo. No estoy en contra, no estoy hablando mal de ellos. Solamente estoy hablando, así como estoy diciendo que los pentecostales y los carismáticos tienden a irse al misticismo y muchos abusos de eso y hasta el legalismo. Al mismo tiempo, los reformados tienen tendencias también al intelectualismo y otros errores de pensar que en el cristianismo lo más importante es tu forma de pensar. Claro que es importante tu forma de pensar, pero eso no es la esencia de la fe, eso no es la esencia del cristianismo. Así es que la esencia es conocer a Dios y a la verdad y no ir de una postura extremista a otra. Así es que eso es lo que yo hablo de mi corazón para animarte, para decirte que pues hay que buscar a la verdad. Tal vez en algunas áreas jamás llegamos a conclusiones, pero eso no afecta, porque lo que hace un cristiano bueno no es tener un sistema teológico perfecto, porque si ese fuera el caso, no hombre, no hay que decir más, porque hasta el diablo tiene un sistema teológico mejor que tú. El diablo entiende a la Trinidad. El diablo entiende cómo funciona la salvación. El diablo entiende un montón de cosas que tú jamás en esta vida jamás llegarás a entender. Pero el diablo aún es el diablo. Así es que no vayas a ser el diablo. No vayas a enfocar tanto en un sistema
teológica o un paquete nuevo de una forma nueva de cristianismo. No, no, es Cristo, Cristo mismo. Busca a Él, a su Espíritu, a su palabra, a su evangelio verdadero y Dios estará contigo. Dios te bendiga.